Bueno, pues yo voy a hablar de los grupos étnicos en Coahuila y pues voy a empezar introduciendo. En Coahuila, según los estudios, hay 5.842 indígenas distribuidos por todo el territorio de Coahuila, pero especialmente en las regiones de Saltillo, Acuña y Torreón. Los dos grupos étnicos que hay en Coahuila son los Mascogos y los Kicapús. Ninguno de estos es originario de México, ambos vinieron de Estados Unidos por razones sociopolíticas, por la esclavitud y por algunos problemas de tierras que había en Estados Unidos en esos tiempos. Bueno, los Kicapús, la palabra Kicapú viene de Kikapoa, que significa los que andan por la tierra, pero también algunos otros los llaman los que andan por aquí y por allá. Este grupo de indígenas tenía una parte de tierra en Texas cuando todavía era territorio de México, pero debido a que los colonizadores franceses, ingleses y estadounidenses llegaron, decidieron volver a México en 1850. La región en donde volvió a nacer su grupo étnico fue aquí en Coahuila, en una sierra que se llama Sierra de los Musquis, y cada año es celebrada ahí una tradición que tienen ellos. Los Mascogos son una comunidad de afrodescendientes. Sus ancestros llegaron a Estados Unidos como esclavos. Bueno, parte de los Mascogos se fueron de Estados Unidos y decidieron unirse con los Black Seminoles para evitar la captura, pero algunos otros vinieron a México. La razón por la que decidieron venir a este país en específico fue porque la esclavitud aquí en México ya se había abolido desde 1829. Este grupo es conocido como la tribu de los negros Mascogos, o también son conocidos como afromexicanos. Hasta marzo de 2017, el Congreso de Coahuila decretó que esta tribu se iba a considerar como grupo indígena. El gobierno les da como una cierta libertad de aplicar sus propias normativas, pero siempre basándose en la Constitución y también en los tratados internacionales. Bueno, la forma en la que verifican que sus derechos sean respetados es que eligen a un miembro de la tribu, los que ellos crean el más apto para comunicarse como con el gobierno. Y pues la razón de que tengan como un representante es porque la ley ampara que estas tribus, bueno, más bien estas etnias deben ser representadas. Bueno, y pues según muchos entrevistadores y así cuando estaba investigando, dicen que esta tribu durará todavía por lo menos un siglo más de vida, ya que tienen como sus tradiciones muy marcadas y aparte son muy unidos. Ahora yo les voy a mencionar una de las tradiciones que se festejan en el estado de Coahuila. Una de ellas es la fiesta de San Andrés. Cada año, el 30 de noviembre, la comunidad católica honra a su santo, San Andrés de Apóstol. Comienza durante la última semana de noviembre, se extiende hasta la primera semana de diciembre, ya que es una de las festividades más grandes que hay en el estado de Coahuila, y festejan a lo grande con juegos alegóricos y hacen una gran fiesta en el centro de Coahuila. Ahora, el Festival del Dulce de la Nuez. Este se celebra en los primeros meses de noviembre, ya que en Coahuila se produce muchísima nuez, pues quisieron aprovechar elaborando dulces de nuez y de cajeta. Asimismo, la uva y el vino. La uva y el vino es una cuya organización corresponde por cuenta de la Casa Madero. Esta festividad la festejan por el mes de agosto. Ahora el jarabe pateño. El jarabe pateño es una danza que realizan los campesinos alegres en la celebración de la recolección de los cultivos. El jarabe pateño es el nombre que se le da debido a que los habitantes primitivos eran indios pachecos. Y ahora otra de las tradiciones de Coahuila es la tradición de la cabalgata de Sabinas, que se celebra el 7 de septiembre, en donde bastantes por la cual bastantes cabalgantes se reúnen. El año pasado se reunieron más de 7,000 cabalgantes que van a cabalgar.
Inician desde el centro de Coahuila hasta llegar a una granja de Sabinas. Es algo tan sencillo, pero que para los habitantes de Coahuila y sus alrededores es tan esencial y es una tradición que se vive año con año. Bueno, yo les voy a presentar los platillos característicos de Coahuila. Ahorita por el mundo tenemos los tres más esenciales o los que más se consumen allá. El primero sería la sábana norteña, sí creo que eso lo conocemos todos, que vendría siendo la carne asada. La carne asada que ellos consumen es de res. Normalmente se acompaña lo que es con cebolla, con nopales y con chiles en rajas. Estos en un platillo en conjunto con la carne asada a cocción media, casi no está tan seca. Le acostumbran poner un poquito de queso encima, queso fresco, y a consumirse taco, normalmente con tortillas. El segundo platillo sería el cerdo al ataúd. El cerdo al ataúd es un platillo que encontramos en las calles de Coahuila. Normalmente vendría siendo como las carnitas o algo similar. Se ocupa en banquetes, en reuniones como 15 años y ese tipo de cuestiones. Se comen tacos. La única diferencia entre el cerdo al ataúd y las carnitas es que este es hecho en un horno. No se cose en manteca y también es hecho a la leña. Es por eso que su sabor y su peculiaridad es lo que lo hace diferente, que es un poquito dorado, un poquito seco, y lo abren por el centro del puerco, lo cocen y bueno, se le echa sal, algunas especias y agarra otro sabor muy diferente a las carnitas. Por último tenemos la machaca. ¿La machaca qué es? La machaca es carne de venado seca. Esta carne de venado la pueden asecar con sal al sol. ¿Por qué? Porque así hace que agarre un poco de sabor diferente a la carne normal. Ya una vez seca, aquí es un guisado que se acostumbra entre los hogares con el fin de, bueno, consumir algo distinto, pero es barato. Esto como lo hacen en un guisado medio caldoso que se puede acompañar con arroz, se puede acompañar con frijoles o con alguna legumbre así. Se encuentra en los hogares y igual se comen tacos y es normalmente para comidas. Y bueno, algunos de los postres que hay allá vendría siendo el pan de pulque. El pan de pulque, ¿qué tiene de diferencia? Es un dulce que más que nada lo podemos encontrar aquí también en la feria. Es un poco bofo, es dulce y aparte también trae de relleno una crema pastelera. Por lo regular no tiene tanto el glaseado que encontramos como en las conchas, sino que simplemente es una embarrada y un endulzante normal, como un caramelo. Se encuentran esos normalmente en las ferias o también en algunas panaderías. No es muy regular verlo, ya que también tienen el consumo de otro tipo de panes, como podrían ser también las empanadas de piloncillo. Estas las podemos encontrar en diferentes presentaciones, que podría ser de nuez, podría ser de pasta hojaldre, podría ser de piloncillo, de muchos sabores. La verdad es que ahí no es tan característico un sabor que encontremos, sino que simplemente la gente las acostumbra a hacer las empanadas con diferentes sabores a gusto de ellos mismos. Estas, por lo regular, sí se venden en las tiendas, o se vende, digamos que a nivel público, sino que no es tanto acostumbrado en sus casas. Bueno, y una bebida que tenemos también, que tienen acostumbrados los de Coahuila, vendrá siendo el vino, ya que allá ellos tienen muchas hectáreas con racimos de uva. Esto los hace muy característicos, ya que sus vinos son de un sabor exquisito y de muy buen gusto. Normalmente se ocupan en reuniones como graduaciones, conferencias, ese tipo de cuestiones ya un poquito de más clase, pero que por todos modos su precio es variado, se encuentra en diferentes presentaciones y también es muy pedido por los coahuilenses. Y a mí me va a tocar exponer la parte de dialectos. Vamos a empezar primero más que nada en Saltillo que es la capital de Coahuila, en donde se concentran más estas lenguas indígenas. Se tiene conocimiento de que en Saltillo alrededor de 700 hogares todavía se siguen acostumbrando a estas lenguas, no como primer lengua obviamente, pero siguen conservando esa tradición a sus raíces, a sus antepasados, y le sigue teniendo respeto a esa costumbre, se lo van enseñando a sus hijos, a sus nietos, y es algo que sigue así conforme muchos años. Se conoce que en Saltillo las 6 lenguas principales abarcan el 63% náhuatl,
12% zapoteca, 10% otomí, 10% maya y 5% huasteca. Uy. Okay. Estos porcentajes son gracias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que son los que se encargan de hacer este tipo de porcentajes y este tipo de estadísticas. Pero también se tiene conocimiento de que en Coahuila hay 22 lenguas indígenas en todo el estado. Se considera uno de los estados con más variedad de lenguas de todo México. Y en lo personal yo también lo considero uno de los estados con más riqueza cultural en tanto a ese aspecto de lenguas. Según el secretario técnico de la Comisión Estatal, Claudio Montoya, la variedad de lenguas del estado se debe a su amplia actividad industrial, el cual atrae grupos étnicos de Oaxaca y Guerrero, y la mayoría o muchos grupos jóvenes indígenas que van a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Esta universidad se encuentra en Saltillo, y tiene mucho sentido lo que aquí nos está presentando esta información. Quiere decir que o más bien gracias a todas estas personas que vienen tanto de Oaxaca como de Guerrero, son las que ayudan a mantener o preservar estas costumbres étnicas, en las cuales la lengua, obviamente en el estado obviamente se habla español y siempre va a ser así. Sin embargo, la gente que está ahí tiene mucho conocimiento de las lenguas indígenas. O sea, te puedes encontrar con gente que habla náhuatl sin ningún problema, que habla zapoteca sin ningún problema, que habla otomí sin ningún problema, y son ese tipo de factores los que influyen en estas gráficas, y por eso es algo tan extenso, porque no solamente es la lengua la que traen al estado, sino también sus costumbres, su comida, su religión. Son todo este tipo de tradiciones que los llevan a cabo y que de cierta forma se van haciendo parte del estado. Entonces, por eso Coahuila se considera muy rico en ese sentido. Y pues es lógico que hay muchos jóvenes indígenas que, viendo la falta de oportunidades en donde viven, que puede ser como Oaxaca o Guerrero, en ciertos municipios en donde a lo mejor no tienen tantas oportunidades de estudio o de avanzar más, pues se pasan a estas urbes, en donde obviamente a Coahuila se le conoce una de las urbes más grandes en tanto el tema industrial. El tema industrial que tienen allá es gigantesco, es enorme. Tienen muchas empresas y por lo cual hay mucho trabajo. Entonces las familias se mudan para Coahuila o Saltillo, en dado caso es donde más se mudan porque es la capital. Y empiezan a conseguir trabajo y empiezan a hacer una vida ahí. También los jóvenes, al ver la falta de oportunidades, se van a una urbe más grande en donde pueda haber más, y en este caso en Saltillo se van a la capital y empiezan a estudiar ahí en la universidad. Entonces es para prepararse mejor, y obviamente no es nada fácil para ellos cambiarse de un estilo de vida a otro, porque obviamente es muy diferente a la forma en la que ellos vivían a la que van a vivir en una capital. Sin embargo, han sabido adaptarse muy bien, y siento que también la gente los recibe de muy buena manera. Es algo bonito el hecho de que todavía haya gente cuidando esos tipos de detalles en donde se cuidan las lenguas indígenas, que es algo que tanto caracteriza a México, su riqueza cultural, y son esas tradiciones las que nos hacen pues ser el país que somos, tanto las tradiciones, tanto la comida, los colores, la naturaleza. Son gracias a que todas estas personas o los antepasados de estas personas fueron los que formaron prácticamente todo. Entonces me parece algo muy respetable el hecho de que estén buscando mejores oportunidades y todavía sigan teniendo la costumbre de hablar el idioma que ellos tienen, y pues más que nada esos son los dialectos en Coahuila, un gran estado con muchos dialectos, con muchas lenguas indígenas, pero que todavía hay cosas por mejorar. Sin embargo, el estado lo está haciendo muy bien. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre las artesanías. ¿En qué estado estamos? Estamos en el estado de Coahuila. Aquí todos sabemos lo que es una artesanía. Las artesanías, que son
Son técnicas que nosotros ocupamos de manera manual, o sea, con nuestras manos, para crear algún producto y poderlo hacerlo útil en nuestras vidas, ya sea para uno mismo o para otras cuestiones. Aquí en Coahuila tenemos dos cosas muy características, que vendría siendo el zarape y también la alfarería. Estas dos cuestiones, una, el zarape sí es de origen aquí de México, y la alfarería ya en otros países se había dado, pero más sin embargo todavía sí. Bueno, comencemos con el zarape. ¿El zarape qué es? Es un material hecho de lana que se teje a mano. Digamos que lo utilizan los hombres, porque de lo contrario las mujeres se les llamaría el rebozo. ¿Qué distinción tienen las medidas? El zarape mide 1,20 de ancho por 2,40 de largo, o sea, 2,40 m de largo. Y el rebozo, en cambio, es muy, muy delgado. Si se fijan hacia acaso, a lo mejor es 1 m de ancho y los demás por 1,5 m. ¿En qué cambia? El rebozo tiene estas puntas delgadas y por lo regular es de algodón. Es mucho más fino y obviamente no pesa tanto. Los zarapes. Los zarapes por lo regular los encontramos con diferentes formas o figuras en colores. Por ejemplo, los zarapes tienen por la cultura de ponerle un rombo en el medio con distintos colores que se encuentran entre ellos. O sea, por ejemplo, puede ser el rombo del centro de color blanco y después el rombo del centro de color rojo y así te vas. O también en forma de mosaico con varios colores. Pueden ser un color y después otro con degradado. Pero algo que sí siempre va a haber un zarape es el color negro. Este realmente es muy grueso. Y esto se comenzó a hacer con la función de poderse proteger del frío. O sea, no había tanto en ese tiempo la chamarra, pero sí se ocupaban los zarapes para protegerse del frío. Hoy actualmente se ve como artesanía y se vende como una artesanía. No tanto como la función, sino por el recuerdo. Esto es muy característico en Coahuila y no solamente se hace aquí en Coahuila, sino que de aquí también se exporta a otros estados para poderlos vender y que los puedan utilizar. ¿Es algo caro? No. Todavía, como hay mucha competencia en poderlo vender y varios comerciantes que lo tienen, realmente ha bajado su precio. Antes era un poco más costoso poder adquirir un zarape. Y en cuanto a la alfarería, bueno, pues la alfarería tenemos que son muchas técnicas, pero realmente fue el comienzo de toda la cerámica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la alfarería es la manera más pura de poder hacer algún recipiente. ¿Para qué servían? Comenzaron con poder guardar alimentos, comenzaron por poder resguardar objetos o cuestiones. Por ejemplo, yo he investigado un poco y he visto que, por ejemplo, estos productos se ocupaban para del río traer agua o de ahí poder echar los alimentos de los animales que cazaban. Y actualmente ya solamente se ve como un producto de adorno, pero en realidad todavía podemos encontrar lo que son los vasos, los platos, los ceniceros, todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué se sigue produciendo? Porque en realidad es un producto muy fácil de hacer. Un costo, también el costo es muy bajo. ¿Por qué? Porque este tipo de arcillas se encuentra en cualquier lugar y nada más ocupas agua, arcilla y a lo mejor un horno para poderlo cocer. A costo producción es bajo, nada más que sí cuesta un poquito para hacerlo. ¿Cómo se hace la alfarería? Bueno, pues realmente se puede hacer a mano, o sea, es hecho a mano completamente, pero hay algo que se le llama torno, que es como una rueda giratoria y es donde le van dando la forma que quieran que vayan adquiriendo. Esa es la manera tradicional de hacerlo. Pero también hay otras técnicas que actualmente se han impulsado para poder seguir haciendo útil de esto. Por ejemplo, tenemos la técnica de tormenta o la técnica de vacidad. ¿Qué quiere decir? Estas son las técnicas que se ocupan, hemos visto que hay canastos así como de tipo madera. Ese tipo todavía se considera como alfarería, a lo mejor un poquito más moderna, pero sigue cumpliendo la función. ¿Qué función hoy en día cumple la alfarería en Coahuila? Bueno, simplemente es la simbólica, la religiosa o de alguna manera los objetos utilitarios, porque sigue siendo más barato que el plato común. Los domésticos, que vendrían siendo como una maceta o un jarrón, ese tipo de cuestiones.
ceremoniales, pues lo podemos ver a lo mejor en las cruces de las iglesias o cuestiones así. Y decorativos podemos ver un marco, podemos ver figuritas. Esto parte de los indígenas, o sea, todo este tipo de ideas se crearon con el fin de poder marcar el hecho del presente. O sea, hoy en día nada más se ocupa funcional para dar adornos o para de una manera utilitaria en los alimentos, pero parte por la idea de que tenía presente el hecho de dejar historia, y creo que en Coahuila lo está haciendo. Entonces, la alfarería simplemente podemos decir que nos ha servido desde mucho antes en los orígenes de los indígenas hasta hoy en día de muchas formas. A mí me tocó el estado de Coahuila y va a ser su folclore. Para empezar les voy a hablar de más o menos cómo es la danza. Se dice que son zapateadas fuertes, intentan como llevar como un ritmo. O sea, si son muchos derechas o si son muchos izquierdas, pero el chiste es llevar como el ritmo de los zapateados. Luego también dice que son giros rápidos, ahí la mayoría como que invierten, pueden ser giros bien o pueden ser giros como normales. Vi también que algunos de los giros eran como representaciones o algo así, entonces está bien. Y luego dice que son movimientos alegres, pues yo investigué que eran movimientos alegres y se supone que son como más, como con más sentimiento, entonces tiene que ser más fluido y más fuerte y pues es mejor. También es el secreto, dice, el secreto es vivirlo en lugares hostiles. A la mayoría que hacen este tipo de bailes les gusta estar, por ejemplo, en escenarios un poco donde se marque el zapateo, porque es casi que como el top del baile, es lo que más se usa. Luego dice, o sea, se supone que son como combinaciones de danzas típicas de antes. Los que antes eran aztecas, esos aztecas hacían como bailes típicos usando el vestuario, pero en esos tiempos era obviamente con ropa de esa época. Ahorita la vestimenta para las mujeres es un vestido largo, tiene que ser de colores muy fuertes, llamativos. Después se usa como lanes o se usa con un hombro caído, puede ser como así, con el hombro hacia abajo, y pues o si no, hay unas que las usan como más o menos como esta, pero más arriba. Y el vestido tiene que ser largo hasta abajo y trae unos pequeños solanes en toda la parte del vestido y tratan de hacerlo de colores diferentes o colores llamativos, ya que el baile pues es con el zapateado. Y para los hombres la mayoría usan playeras blancas, los pantalones pueden ser cafés, negros, y muchos usan paliacates en las bolsas, o también algunos incluyen el gorro arriba, o si no pues ya lo dejan así normal, y en la parte de abajo se ponen como unas tipo hebillas como se las ponen a los caballos, pero pues obviamente no así, obviamente como para nosotros. Y en esas, pues hace que el zapateado, a pesar de que sea fuerte, y ya por último, pues Coahuila tiene muchos atractivos, es un estado de México muy importante y sobre todo pues tiene mucho ecosistema, y pues muchos creen que el baile está representado pues por las mismas plantas. O sea, se supone que dicen que el baile es como algo para las plantas, porque antes se creía que entre más le cantaras a una planta, pues crecía mejor y tenía, pues, o sea, florecía. Entonces se supone que los bailes son así para que las plantas crezcan. Esa es una creencia muy un poco antigua, pero pues igualmente todavía es aceptada por los ciudadanos de ahí.